Buenas, me alegra tenerlos otra vez en este podcast de divulgación académica, donde les presento los apartados más importantes de mi tesis de maestría, que ya saben que se centró en cómo adquieren los verbos del español los niños raizales de San Andrés. Mi nombre sigue siendo Mauricio Herrera y hoy quiero que hablemos de la metodología de mi estudio. En el episodio anterior les comenté que, para investigar la adquisición de lenguas, opté por una postura teórica que favorecía el contexto, las interacciones con los otros, el deseo de comunicarse y sobre todo el input. Les dije que esa perspectiva teórica recibía el nombre de gramática basada en el uso y que se oponía claramente a la perspectiva innatista, según la cual el input es pobre, desordenado e insuficiente. En este nuevo episodio vamos a ver cómo se recogen los datos para un estudio que asume que el input es, por el contrario, rico, abundante y esencial. Así pues, les hablaré de mi viaje a la isla, de la gestión de permisos para poder observar los niños, de lo retador que es registrar sus datos y de una que otra anécdota. Vamos a ver. El excavadora Ponte Erro a mi house. Bilingual acquisition of Spanish verbs by Raizal children. Voy a empezar con una confesión. Lo que planeé en Bogotá desde el escritorio fue una cosa y lo que sucedió en San Andrés ya en campo fue otra. En la distancia quise que mi estudio fuera mixto, o sea que involucrara elementos cualitativos y cuantitativos. Alcancé a diseñar incluso para la parte numérica un cuestionario sociodemográfico que quería aplicar en todos los hogares de los barrios de los niños y un experimento con verbos nons. Parece que no hay una traducción muy natural para esos verbos nons. Podríamos decir que son verbos inventados a los que nadie les atribuye un significado, aunque se puedan pronunciar y tengan la apariencia de verbos. Me refiero a formas como ocar, ganter o tamir, que lucen como verbos en infinitivo, pero que creo que nadie vincula con un significado real, con alguna acción, proceso o estado, que es lo que normalmente expresa un verbo. Pero bueno, eso se quedó en mi anteproyecto, porque ya en la isla, debido a limitaciones de tiempo y presupuesto, tuve que reconfigurar mi investigación, que terminó siendo puramente cualitativa, con observaciones etnográficas participantes. Eso último quizás no es tan claro para todo el mundo, pero básicamente se refiere al hecho de que convivía con los niños en su entorno escolar y a veces también en su entorno familiar. Y ahí, compartiendo con los niños, era un observador participante que no solo registraba sus datos, sino que además interactuaba con ellos. Jugaba, comía, cantaba, saltaba, etc. Lo anterior va de la mano con el enfoque de las gramáticas basadas en el uso. Si se fijan, la observación participante me ubicó como investigador en una posición estratégica. Podía entender desde el interior en qué momento los niños decían lo que decían, qué personas y hechos rodeaban sus enunciados lingüísticos, cuáles podían ser sus motivaciones de fondo, entre otros aspectos relevantes para entender las interacciones comunicativas en las que participamos a cada rato, como niños o como adultos. Además de su perspectiva cualitativa, mi tesis tenía un alcance descriptivo, lo que quiere decir que los datos y los análisis de esos datos procuraban las características fundamentales del uso y la adquisición de los verbos del español. Mi propósito no era predecir situaciones futuras ni establecer relaciones de causa y efecto. Mi propósito era describir, sí, con todo detalle, pero describir cómo aparecen en boca de los niños raizales bilingües las formas verbales españolas. Todo este proceso de registro, organización y análisis de datos, proceso que tardó un poco más de un año, todo este proceso, puede dividirse en 4 fases o etapas. Primero, la inmersión en campo, a la que dediqué más o menos un mes. Segundo, las observaciones etnográficas, en las que trabajé durante 2 meses y medio. Tercero, el análisis preliminar de datos, que requirió unos 3 meses. Y cuarto, la parametrización de datos, que alcanzó a durar unos 6 meses y exigió la presencia y el acompañamiento constante de mi director de tesis. En lo que queda del podcast les hablaré de estos momentos grandes. En este episodio me centraré en la inmersión en campo y en las observaciones etnográficas. Luego, en los 2 episodios que nos quedan, les compartiré detalles sobre el análisis preliminar y la parametrización final. La excavadora Ponte Erro a mi house.
La primera fase o etapa metodológica, que tiene que ver con la inmersión en campo, comienza en Bogotá. No directamente en San Andrés, sino en Bogotá. Y es que antes de subirme al avión debía estar seguro de que iba a tener un lugar en el cual hospedarme. Ese lugar no podía ser un hotel o un Airbnb o algo parecido. No solo porque estos lugares habrían sido considerablemente más costosos, dada la dinámica turística de San Andrés, sino también porque el enfoque cualitativo y etnográfico indicaba que lo mejor para mi investigación era un hogar raizal, un lugar en el cual podía presenciar y experimentar de primera mano las dinámicas lingüísticas, musicales, religiosas, gastronómicas, etc. Fue gracias al profesor Héctor Ramírez, mi director de tesis, que pude hospedarme en un lugar así. En su trabajo de campo para su doctorado, el profesor Héctor logró crear múltiples contactos. Uno de ellos fue Anne-Marie Williams, una mujer raizal que administra la posada nativa Williams Paradise Coral, ubicada al sur de la isla en San Luis, donde los raizales y el criol se encuentran en cada esquina. Por teléfono, Anne-Marie y yo hicimos todos los arreglos relacionados con mi estadía. Recuerdo que en ese primer contacto me pareció una mujer seria, casi diría que contundente. Luego de los meses, cuando ya habíamos construido una pequeña amistad, se volvió mi compañera de tardes, con quien practicaba mi criol intensamente y con quien me dedicaba a run session. Como ya tenía un lugar donde dormir, pagué mi vuelo de ida y finalmente llegué a San Andrés en la madrugada del 14 de julio de 2023, luego de varios inconvenientes, digamos, de despegue. Perdí el primer avión, programado para el 12 de julio, porque llegué tarde y no pude dejar mi equipaje de bodega. Luego, en el nuevo viaje programado para el día siguiente, el 13 de julio, la aerolínea entorpeció mi abordaje, reprogramó mi vuelo un par de horas después de lo que correspondía y en suma no me dio el trato que creo que merecía. Pero bueno, lo importante es que, aunque llegué muy tarde muy cansado, finalmente llegué contento a la isla. Recuerdo que me recibió Miss Vashtai, y creo que lo hizo con un Journey Kiek. Quiero creer también que ese Journey Kiek venía con Bosch Tea. Yo estuve solo con ella en la posada durante un mes o poco más. Con ella, y sobre todo gracias a ella, asistí a una de las 9 noches tradicionales de los funerales de la comunidad raizal, a un servicio religioso bautista previo a un entierro, al entierro en sí mismo que me impresionó, porque incluía cantos solemnes con ritmos alegres. Juntos, además, fuimos al evento de cierre de la Semana de la Emancipación Raizal, el Gospel and Spiritual Fest, que tuvo lugar en la primera iglesia bautista. A Miss Vashtai le debo mi apodo de Pañabuay, que recibí con orgullo desde el primer momento. Podría ser el listado más extenso, pero en el fondo creo que simplemente quiero volver a darle las gracias a Miss Vashtai, que me trató con mucho amor, siempre. Ya instalado, me dediqué a reconocer y entender las dinámicas familiares, sociales e institucionales que rodeaban a los niños de la isla. Volviendo a esto de la brecha que hay entre lo que uno planea como investigador desde la ciudad y lo que realmente sucede cuando aterriza en campo, debo decir que mi plan inicial era observar a los niños en su hogar. Según yo, podía acercarme a sus padres o cuidadores, entablar una conversación horizontal para explicarles mi investigación y en últimas pedirles que me permitieran observar a sus niños. Pero esto no fue así. A pesar de contar con el aval ético de la Facultad de Ciencias Humanas, al tratarse de niños, hubo un recelo o cuidado natural de parte de los adultos. Sumado a lo anterior, descubrí que, por factores de tiempo y dinero, la mayoría de los niños de 2 años o más eran enviados a guarderías en las que, además de adquirir conocimientos básicos, recibían cuidado durante una jornada relativamente extendida, lo que les permitía a sus padres organizar el tiempo de manera más estratégica para trabajar o dedicarse a otras labores. Con ese primer descubrimiento volví a ajustar metodológicamente mi tesis. Decidí que debía observar niños que asistieran a esas guarderías. Quiero resaltar que este cambio obedecía a la relevancia y difusión de la que goza esta dinámica social. Y también tenía ventajas logísticas, porque en términos de selección de los participantes, estas instituciones cuentan con múltiples niños de distintas edades y tienen ya sus datos demográficos organizados, lo cual los hace más operacionalizables. Aún así, debía conseguir los permisos correspondientes, aunque en ese momento no sabía muy bien cómo.
Lo que hice entonces fue acercarme a dos de las guarderías que estaban cerca de la posada en la que me hospedaba. Ambas eran parte del programa de cuidado y atención a la población infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en ambas me dijeron que debía ir al centro, que en sentido estrictamente geográfico no es el centro sino el norte, la zona en la que se encuentran la mayoría de los edificios administrativos. El 17 de julio, 3 días después de mi llegada, fui a donde me habían indicado. Me presenté, hice la solicitud de permisos y esperé a que me respondieran, como me dijeron que harían. Por desgracia, tras una semana de espera, no recibí ninguna respuesta. En todo caso, creo que la respuesta no habría solucionado mucho, pues sin saberlo, porque nadie me lo había aclarado, no me estaba contactando con quien debía. Sucede que el bienestar tiene en sus centros de desarrollo infantil, CDIs, contratistas que se encargan del funcionamiento de cada guardería. Esa primera solicitud, en la que no recibí respuesta, la había hecho con uno de los contratistas, y los permisos que yo necesitaba debían venir del bienestar en sí mismo, no de parte de un contratista. Transcurrida una semana, luego de muchos ires y venires, y de mucha ayuda de parte de Miss Vashti, otra vez, logré entender la situación y visité las oficinas administrativas correspondientes. Pero tuve mala suerte, porque la funcionaria a cargo de este tipo de procesos había viajado a Providencia. La contacté por correo electrónico ese mismo día, y creo que insistí un par de días después, pero no recibí una respuesta. En ese punto, 2 semanas después de haber aterrizado, sin tener siquiera un listado de posibles niños participantes, sin un solo dato lingüístico para mis objetivos y preguntas de investigación, en ese punto empecé un poco a desesperarme. Como los permisos en las guarderías públicas estaban siendo difíciles de obtener, mientras esperaba que regresara de Providencia la funcionaria encargada, inicié diálogos con profesoras y directivas de instituciones privadas. Eso fue el 27 de julio. Si bien el procedimiento parecía ser más ágil, recuerdo que no me sentía del todo satisfecho con los posibles participantes. Esto es pura impresión mía, y no hay que tomárselo como una caracterización demográfica seria, pero siento que la mayoría de los niños que asisten a los jardines y guarderías privadas de la isla son o principalmente hispanohablantes o bilingües con preferencia marcada por el español. Así de frustrado como estaba con el proceso en las guarderías públicas, me tocó esperar. El 1 de agosto, cuando ya había regresado la funcionaria que podía darme el permiso, volví al Centro Zonal del Bienestar, o sea, a la oficina administrativa que mencioné hace un momento. Creo que la esperé por más de 2 horas, pero no llegó a las instalaciones. Al día siguiente, el 2 de agosto, seguramente porque vieron mi interés y sobre todo mi insistencia, me concedieron por fin los permisos que necesitaba. A lo largo del podcast estaré usando seudónimos para proteger la identidad y la vida privada de los participantes. De hecho, en el texto escrito de la tesis usé estos mismos nombres. Aunque inventados, con ellos intenté simular la onomástica de la isla de San Andrés. Finalmente tenía luz verde. Ya podía ingresar a las guarderías, hablar con las profesoras y eventualmente observar a los niños que cumplían con mis requisitos de selección poblacional. Básicamente, encontrarse en las primeras fases de producción verbal, o sea, entre los 2 y los 3 años, ser parte de una familia mixta o raizal y vivir en barrios con prácticas lingüísticas contrastadas, es decir, donde la lengua primaria fuera el español o el criollo. Para llegar al listado concreto de participantes tuve que dedicar 2 días. Lo primero que debía garantizar, al menos de manera indirecta, era que los niños habitaran o frecuentaran espacios en los que primara una lengua u otra. Ahí, la guardería a la que asistían fue el criterio más útil. Tengo que decir que por fortuna, o más bien por anticipación, fui estratégico en la gestión de los permisos, ya que pedí que me permitieran hacer observaciones, tanto en el Centro de Desarrollo Infantil Picninicana, que está en la zona sur, como en el Centro de Desarrollo Infantil La Esmeralda, que está en la zona centro. El primero de estos jardines garantizaba que los posibles participantes fueran residentes de una zona de fuerte tradición raizal, donde el uso del criollo resultaba evidente en casi todos los escenarios sociales. Del mismo modo, las características del segundo CDI le daban un lugar preponderante al español y limitaban a situaciones muy específicas la aparición del criollo.
Digamos que de este modo podía tener cierta seguridad sobre las dinámicas sociales más amplias. Pero también debía, entre comillas, controlar las características más específicas, la configuración familiar y la edad de cada niño. Esto que les comentaba de tener uno o dos padres raizales, o sea, ser de familia mixta o raizal, y de estar apenas produciendo las primeras formas verbales, o sea, tener entre 2 y 3 años. Lo que hice para esto fue sentarme junto a las profesoras de los distintos grupos de cada guardería y revisar las carpetas que ellas tienen con la información de cada uno de sus niños. Para la configuración familiar, la onomástica de la isla, es decir, los patrones observables en los nombres y apellidos, fue muy útil. Para hablarles más claro, cuando veía que un niño tenía el apellido Whitaker, Hooker, Bent, Downs, etc., asumía con cierta seguridad que era raizal. Cuando los dos apellidos tenían estos sonidos anglo-caribeños, clasificaba al niño como un niño de familia raizal. Cuando solo uno de ellos sonaba así, y el otro apellido era más bien Ramírez, Gómez, Vázquez, etc., clasificaba al niño como un niño de familia mixta. Obviamente esto se complementaba con el conocimiento que tenían las profesoras de los padres y de los cuidadores. Incluso, en algunos casos, algunos niños eran sobrinos, nietos, ahijados o hasta primos lejanos de las profesoras mismas. Por último, para saber la edad exacta de los niños y de ese modo saber si se ubicaban al menos de manera aproximada en la fase de producción verbal inicial, comparé fechas. Lo que hicimos con las profesoras fue tomar la fecha de nacimiento que estaba en la carpeta de cada niño y compararla con la fecha del día en el que estábamos haciendo la revisión. Este cálculo lo hicimos de manera automática en la página web calco.com. Calco la primera C, la segunda K, doble O al final. Calco.com. Soy consciente de que este procedimiento podía tener sus fallas. Aún así, al final, al menos con los 4 niños que terminé observando en mi estudio, fue absolutamente acertado. El listado definitivo de participantes es el siguiente. En el subgrupo de familia mixta quedaron Joseph Enrique Gámez Pomer y Xiomara Julie Ramírez Bent, ambos del CDI La Esmeralda. Joseph tenía 2 años, 10 meses y 24 días cuando lo observé por primera vez, y Xiomara tenía 3 años, 2 meses y 0 días, es decir, 3 años y 2 meses recién cumplidos. En el subgrupo de familia raizal quedaron Shania Pomer Huxon, a quien observé desde los 2 años, 11 meses y 3 días, y Yalov Andrés O'Neill Forbes, a quien observé desde los 3 años, 1 mes y 27 días. Quiero que noten que el diseño metodológico, además de agrupar a los niños por su configuración familiar, los empareja por su edad. Sí, Joseph tiene una configuración familiar diferente a la de Shania, pero es su paretario porque ambos tenían 2 años y 11 meses cuando empecé a registrar sus datos lingüísticos. Y lo mismo en el caso de Xiomara y Yalov, a quienes observé desde los 3 años y 2 meses, a pesar de que cada uno iba a una guardería distinta y cada uno vivía en una zona distinta. Listo, ahí ya sabía a qué niños debía observar y a qué guardería asistía cada niño. Así que el resto dependía de mí, de cómo organizaba mis días y mi tiempo. No exagero si les digo que, alcanzado este momento del trabajo, sentí mucha alegría, mucha tranquilidad. Mi organización semanal seguía la lógica de un niño por día y de un día de descanso o de compensación para contingencias, que podían ser personales, como sentirme indispuesto, cansado o enfermo, o familiares, como que no llevaran al niño al CDI, o de calendario, como que el día fuera un festivo nacional, regional o circunstancial. En una semana ideal, para explicarles mejor mi organización, en una semana ideal observaba a Joseph el lunes, a Shania el martes, a Xiomara el miércoles y a Yalov el jueves. Como el ejemplo es ideal, y estamos asumiendo que pude observar a todos los niños en sus respectivos días,
El viernes podía dedicarlo a observar otra vez a Joseph para compensar o anticipar alguna contingencia, o bien lo dedicaba a organizar y analizar preliminarmente los datos. Este trabajo etnográfico se daba en paralelo con obligaciones laborales de medio tiempo que debía cumplir de manera virtual. Varias veces estas obligaciones generaron interferencias con mi investigación. Sentí agotamiento excesivo algunas semanas, debía posponer observaciones ya estipuladas algunos días, contaba con menos tiempo para la organización de los formatos de observación, etc. Soy consciente, como dije en el primer episodio, que recibí apoyo financiero de la Facultad de Ciencias Humanas gracias a la beca de investigación Orlando Falsborda. Aún así, también debo ser muy honesto y decir que ese apoyo llegó cuando ya había regresado a Bogotá y sobre todo que los costos de vuelo, estadía, alimentación, papeleo y transporte al interior de la isla excedían el apoyo recibido, que en todo caso agradezco y reconozco como fundamental. Volvamos sin embargo a la organización general de las observaciones etnográficas. Otra decisión práctica y sencilla que tomé fue la de acoplarme al funcionamiento de las guarderías del bienestar. Por ello empezaba las observaciones a las 8 a.m., a esa hora llegaban los niños al CDI, y las terminaba casi siempre a las 12:30 p.m., la hora en que o bien los recogían o bien se iban a dormir hasta las 2 o 2:30 p.m. Luego regresaba a la posada. Si ese día la observación la había hecho en el Picninicana, solo debía caminar 10 minutos. Si más bien había estado en la Esmeralda, o sea, en el centro, debía tomar un bus. El trayecto no tomaba más de media hora, pero a veces el bus se demoraba en pasar otra media hora. El punto es que a eso de las 2:30 p.m., luego de transportarme y de almorzar, dedicaba un par de horas a organizar y reflexionar en torno a los datos recién recogidos o recogidos en días anteriores, para luego cumplir con mis obligaciones laborales o leer algunos textos interesantes para mi tesis. Creo que por hoy podemos dejarlo aquí. En los otros episodios les contaré cómo consignaba los datos en mi celular, por qué no usé grabadoras de audio o de video, qué retos o desencuentros se dieron, entre otros aspectos. Chao, chao. Gracias por escucharme y por mostrar interés en esta tesis. Okay, people, this is the last time I got to tell you. We'll check one next day. Chao, Bebo.